La historia de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Moros es una figura central en la política venezolana, conocido tanto por su ascenso al poder en uno de los momentos más críticos de la historia moderna de Venezuela como por su permanencia en el cargo en medio de controversias y desafíos. Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela. Hijo de Nicolás Maduro García, un sindicalista que fue miembro del Partido Comunista de Venezuela, y de Teresa de Jesús Moros, creció en un ambiente marcado por la política y las luchas sociales. Se crió en una familia de clase media-baja en el barrio El Valle, uno de los sectores populares de Caracas. Desde joven, Maduro estuvo inmerso en la política, influenciado por su padre, quien inculcó en él ideales de justicia social y defensa de los derechos de los trabajadores. Maduro estudió en el Liceo José Ábalos, donde formó parte del movimiento estudiantil. Aunque no llegó a completar sus estudios secundarios, su interés en la política siguió creciendo. En su juventud, trabajó como conductor de autobuses en el sistema de transporte público de Caracas, lo que lo conectó aún más con las realidades cotidianas de los ciudadanos y lo impulsó a involucrarse en la lucha sindical. Fue en este ámbito donde comenzó a ganar notoriedad como líder sindical en la compañía de transporte Metro de Caracas. Durante la década de 1980, Maduro se unió al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200, un grupo fundado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez. Este grupo tenía como objetivo fundamental cambiar el sistema político venezolano a través de una revolución bolivariana inspirada en las ideas de Simón Bolívar. Maduro fue uno de los primeros en unirse a este movimiento, lo que marcó el inicio de su carrera política. El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez lideró un fallido golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Aunque el golpe no tuvo éxito, Chávez y su movimiento ganaron popularidad entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Maduro, que no participó directamente en el golpe, continuó apoyando a Chávez durante su encarcelamiento y ayudó a organizar el movimiento para las elecciones que se celebrarían más adelante. En 1998, cuando Chávez fue liberado y decidió postularse para la presidencia de Venezuela, Maduro desempeñó un papel activo en su campaña. Chávez ganó las elecciones y asumió la presidencia en 1999, inaugurando la llamada Revolución Bolivariana, un proyecto político que buscaba refundar el Estado venezolano a través de la implementación de una nueva constitución y políticas orientadas al socialismo del siglo XXI. Con la llegada de Chávez al poder, Maduro comenzó a ocupar cargos importantes en el gobierno. En 1999, fue elegido como diputado de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue aprobada ese mismo año. Posteriormente, en el año 2000, fue elegido como diputado a la Asamblea Nacional, y más tarde se convirtió en el presidente de este órgano legislativo en 2005. Durante su tiempo en la Asamblea Nacional, Maduro se destacó como un firme defensor de las políticas de Chávez. Su habilidad para negociar y su lealtad al presidente lo llevaron a ocupar uno de los cargos más importantes en el gabinete. En 2006, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Como canciller, Maduro jugó un papel crucial en la expansión de la influencia de Venezuela en América Latina y el Caribe, estableciendo relaciones diplomáticas más estrechas con países aliados y promoviendo la creación de organismos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Maduro también fue clave en la promoción de la visión de un mundo multipolar, buscando alianzas con potencias emergentes como China y Rusia, y manteniendo una postura crítica hacia Estados Unidos y sus aliados occidentales. Su gestión como canciller consolidó su posición dentro del chavismo y lo convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Chávez. En 2011, Hugo Chávez fue diagnosticado con cáncer. Aunque inicialmente se esperaba que se recuperara, su salud se deterioró rápidamente. En diciembre de 2012, Chávez designó públicamente a Nicolás Maduro como su sucesor, instando a los venezolanos a votar por él si algo llegaba a ocurrirle. Esta decisión fue vista como un reflejo de la confianza que Chávez tenía en Maduro, así como de la necesidad de mantener la unidad dentro del movimiento chavista. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció, dejando un vacío de poder en Venezuela.
Como vicepresidente, Maduro asumió temporalmente la presidencia y convocó a elecciones anticipadas. El 14 de abril de 2013, Maduro se enfrentó a Enrique Capriles, el líder de la oposición, en unas elecciones altamente polarizadas. Maduro ganó con un estrecho margen del 50.61% de los votos, frente al 49.12% de Capriles. Aunque la oposición denunció irregularidades en el proceso electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral validaron los resultados y Maduro fue oficialmente declarado presidente. El primer mandato de Maduro estuvo marcado por una profunda crisis económica, social y política. A medida que los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos de Venezuela, comenzaron a caer en 2014, el país se sumió en una recesión económica severa. La inflación se disparó, alcanzando niveles hiperinflacionarios, y la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales se convirtió en una crisis humanitaria. Maduro respondió a la crisis económica con un enfoque de intervención estatal, ampliando los controles de precios y cambiarios, lo que exacerbó las distorsiones en la economía. También implementó políticas de subsidios masivos y programas sociales, en un intento de mantener el apoyo de su base electoral, aunque estas medidas no lograron detener el deterioro de las condiciones económicas. En el ámbito político, Maduro enfrentó crecientes protestas y manifestaciones de la oposición, que lo acusaba de llevar al país al borde del colapso. En 2014 y 2017, las protestas antigubernamentales masivas resultaron en decenas de muertes, miles de heridos y arrestos. La respuesta del gobierno fue represiva, con acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles. En un intento por consolidar su poder, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en 2017, destinada a redactar una nueva constitución. La oposición boicoteó la elección de los miembros de esta asamblea, denunciando que su verdadera intención era eliminar la Asamblea Nacional controlada por la oposición, lo que en efecto sucedió cuando la constituyente asumió la mayoría de las funciones legislativas. La Asamblea Nacional, elegida en 2015 con una mayoría opositora, fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo, lo que resultó en un bloqueo institucional que llevó a la paralización de gran parte del sistema político. Maduro fue reelegido en 2018 en unas elecciones marcadas por la baja participación y denunciadas por la oposición y la comunidad internacional como fraudulentas. Muchos países, incluido Estados Unidos, Canadá y varios miembros de la Unión Europea, desconocieron los resultados y no reconocieron la legitimidad del segundo mandato de Maduro. El segundo mandato de Maduro, que comenzó en enero de 2019, ha estado marcado por una profundización de la crisis política y económica, así como por un aislamiento internacional creciente. El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se declaró presidente interino de Venezuela, argumentando que la reelección de Maduro fue ilegítima. Guaidó fue rápidamente reconocido por Estados Unidos y otros más de 50 países, lo que exacerbó la crisis política en el país. Maduro, respaldado por las Fuerzas Armadas, Rusia, China, Cuba y otros países, se ha mantenido en el poder, a pesar de los esfuerzos de la oposición y la presión internacional. Su gobierno ha sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, según informes de organizaciones como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional. En términos económicos, la situación en Venezuela continuó deteriorándose, con millones de personas emigrando del país en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, Maduro ha logrado mantener el control del poder, en parte gracias al apoyo militar y a la fragmentación de la oposición. Además, ha buscado alternativas económicas para evadir las sanciones internacionales, incluyendo el fortalecimiento de relaciones comerciales con países aliados y la adopción parcial del dólar estadounidense en la economía local. Hoy enfrenta el cuestionamiento internacional por las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, en donde la oposición lo acusa de fraude electoral, señalando que el verdadero presidente electo de Venezuela es Edmundo González. Gracias por ver el video. No te olvides de dar like y suscribirte al canal. Nos ayudarías muchísimo.